Empieza y le dice: Señor, que no te acontezca tal cosa, cuando Jesús le hablaba de que él iba a morir. Y vemos que este hombre también, cuando todos dicen que se iban a dispersar, él dijo: Señor, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Y fue el primero que huyó cuando miró a los soldados. Pero el acontecimiento de Pentecostés habilitó a Pedro, un hombre que fue cobarde en un momento, y le dio la valentía para predicar el sermón que vamos a escuchar esta mañana, la primera parte, porque es algo muy extenso y voy a dar la primera parte del sermón de Pedro. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que estabais en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día venía siendo como las 9 de la mañana, por eso hace ese énfasis Pedro. Mas esto es lo que dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y darán prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, y el sol se oscurecerá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo quiero que vayan siguiendo la línea de pensamiento del escritor, porque un texto salido de contexto forma un pretexto. Recuerden siempre esa regla de hermenéutica. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, y por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: vi a mi Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegra y se goza, mi lengua y aún en mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. Varones hermanos, os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de la descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viniendo de antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, sino que su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que exaltado
por la diestra de Dios y habiendo resucitado del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y le exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Amén. Este es uno de los sermones de la historia humana que ha trascendido por muchos años. Dios utilizó un hombre del vulgo, dice la palabra de Dios que era un hombre del vulgo, no era una persona letrada, no era una persona que, como el apóstol Pablo, que tenía sus títulos, era una persona común y corriente, una persona que apenas sí sabía leer y escribir, pero es un hombre que cuando el Espíritu Santo descendió sobre su vida, impactó tanto su vida, que este sermón no pudo salir de otro lugar más que del Espíritu Santo. Con la autoridad que habló el apóstol en este momento, vemos cómo compugieron los corazones de los que escuchó en ese momento ese sermón. Es como que venga alguien y se pare frente a los gobernantes de este país y le diga las verdades en su cara. Esto fue lo que aconteció, porque si ustedes se fijan en este sermón, el apóstol viene y cita los salmos y lo trae a la persona de Cristo, que de hecho todo predicador tiene que aprender a ver a Cristo en toda la Biblia, porque Cristo está revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahorita que hemos estado estudiando el libro de Levíticos, ¿verdad que cuando estudiamos Éxodo totalmente, ahora cobra sentido lo que Levíticos enseña? Aunque cuando leemos por primera vez Levíticos, se siente como muy pesado estar viendo esos sacrificios, estar viendo esas ordenanzas que se le está dando al pueblo, pero todo tiene un sentido, porque en Levítico vemos cómo la sombra de Cristo estaba pasando en ese momento para que el pueblo de Israel viera el pecado en su vida. El apóstol Pablo trae a colación los salmos y empieza a mostrarle al pueblo el pecado que está viviendo el pueblo. Lo mismo es nosotros los predicadores. Tenemos que empezar a mostrarle a las personas el pecado en el que viven. Ahorita que hemos estado con los grupos de crecimiento y los felicito porque lo están haciendo bien, pero estamos estudiando 2 cosas que debes de hacer para ser salvo. ¿Verdad que cuando nosotros estudiábamos la lección de a qué nos referimos de ser salvo, ahora todo tiene sentido? Porque todo el mundo dice: no, Cristo me salvó de mis pecados. Pero realmente Cristo, más allá de salvarlo de sus pecados, lo está salvando de la ira de Dios.
Entonces no solamente es decir, me salvó de mis pecados, porque dice las mismas escrituras, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. La ira de Dios estaba sobre nuestras cabezas. Éramos enemigos de Dios. Y aunque muchos dicen, no, yo no soy enemigo de Dios, la Biblia así lo cataloga. El que no recoge con el Señor desparrama. Aunque usted no se considere enemigo de Dios, pero Dios sí lo considera enemigo suyo si no hace su voluntad. Si realmente está viviendo una vida en pecado, es enemigo de Dios. Entonces la ira de Dios está sobre su cabeza, y eso es lo que el apóstol está mostrándole al pueblo de Israel en este momento. Les está diciendo, al Jesús que ustedes mataron, al Jesús que ustedes crucificaron, hoy es Señor. Ese Jesús que tanto tiempo estuvieron negándolo, ese Jesús resucitó. Y esto es lo que transforma la vida del ser humano. Entender la pecaminosidad de su vida. No es decirle, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, Dios ama al pecador. Eso no transforma vidas. Lo que transforma vidas es la palabra de Dios. Cuando mostramos a la humanidad lo pecador que es, lo cuán pecador es y lo cuán está haciendo ascuas de fuego sobre su cabeza. Eso es lo que realmente cambia el entorno y cambia el entendimiento del Evangelio. Porque no solamente es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para que nosotros tuviésemos una reconciliación con el Padre. Por eso las dos cosas que nosotros debemos hacer para ser salvos, vamos a ver, iglesia. Número 1, arrepentimiento para con Dios. La segunda, fe en qué? Fe en el Señor Jesucristo. Correcto. Esas son las dos cosas que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. De hecho, aquí también lo recalca el apóstol, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Número 1, el sermón más asombroso que jamás antes predicado. Pedro, sin miedo ya de confesar al Señor, se dirigió a los presentes para dar testimonio del sorprendente fenómeno que se había manifestado. Verso 14, se pone en pie con los 11, lo cual sugiere que los otros apóstoles están respaldando. En el libro de los Hechos, el ministerio se lleva a cabo casi siempre en equipo. Sin embargo, es posible que hubiese una razón más profunda para que se llevara todos juntos. La vacante del 12º apóstol, que tenía que ser testigo de la resurrección, había sido cubierta inmediatamente antes de Pentecostés. El discurso de Pedro gira en torno al hecho de la resurrección, y cuando dice, de ellos y todos nosotros somos testigos, verso 32, probablemente alude a los 11 que están junto a él. Entonces, vemos la primera preparación. El acontecimiento en Pentecostés viene y equipa a estos 12 apóstoles y a los que estaban también con ellos, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Pero este Espíritu Santo llena de poder al apóstol Pedro, y él se pone en pie. Inmediatamente los otros 11 con él, respaldando las palabras que él va a dar en este mismo momento. Uno de los, como dice el punto número 1, uno de los sermones más asombrosos jamás predicados. Y aquí vamos a ver por qué nosotros como iglesia practicamos lo que es la predicación expositiva. Porque los apóstoles predicaban de esta manera, de manera expositiva, y ustedes pueden ir viendo detalladamente el sermón del apóstol Pedro en este momento. Es una predicación expositiva, como él mostró la palabra de Dios y mostró a Cristo en esta predicación.
porque nuestra predicación siempre debe ser cristocéntrica. Elementos esenciales del discurso de Pedro. La presencia de Pedro en el día de Pentecostés es el testimonio de la voluntad de Cristo de perdonar incluso al peor de los pecadores. La audiencia de Pedro en el día de Pentecostés solo puede explicarse por el poder del Espíritu de la obra de Él. Tan solo una semana antes, Pedro les estaba dando la espalda a Cristo, ahora proclama con confianza e incluso como veremos, confronta a los judíos en su pecado y en su necesidad de arrepentirse. Entonces vemos lo que yo les estaba diciendo en el preámbulo, cómo el Espíritu Santo habilita a las personas. Y yo por eso les digo a ustedes que predican en los grupos de crecimiento, a los que también predican afuera, yo les digo, no tengan temor de predicar, porque si el Espíritu Santo habita en su vida, ¿cuál es el temor? Yo me acuerdo con un hermano que tuvimos aquí, que lamentablemente el hombre ya no quiere nada con Dios, y yo me acuerdo que nosotros en un momento fuimos a predicar al centro. Pues para no hacerles largo el asunto, con él una vez veníamos del centro de predicar y una persona nos salió al encuentro para asaltarnos. Pues nos asaltó y vengo yo y le digo, mire, le hace falta algo que se lleve de nosotros. Y él me quedó viendo y me dijo, ¿qué me falta? Me dijo, no, le falta que se lleve la palabra de Dios en su vida. Ya no llevó los celulares, ahora llévese la palabra de Dios en su vida. Y comenzamos a predicarle con este hermano y terminamos orando por él. Y esta persona nos dijo después, no nos devolvió las cosas, ojo, siempre se las llevó, pero escuchó la palabra de Dios. Y esta persona, cuando terminamos de orar por él, él nos dijo, váyanse por este lado porque por ahí los estaban esperando para matarlo. Entonces vemos la valentía cuando el Espíritu Santo obra en uno. Porque ¿qué es lo normal que uno hace cuando lo asaltan? Le echa rayos y centellas al que lo asaltó, o va todo atemorizado. Pero cuando está la palabra de Dios en uno encarnado, sabe que el ladrón no se tiene que ir solo con lo que le llevó, sino que tiene que escuchar el sermón. Tiene que escuchar que hay un Dios que está viendo la condición en la que él está, y que si sigue robando se va a ir al infierno. Entonces nosotros como creyentes, aunque sé que es difícil que lo estén asaltando a uno y que le estén apuntando todavía y que le lleven las cosas, es difícil, pero no es imposible. Decirle al ladrón, venga, escuche la palabra de Dios. Venga y le voy a decir que usted, si sigue así, se va a ir al infierno. Es necesario que se arrepienta, y esto es lo que estaba haciendo el apóstol aquí en este sermón. Al Jesús que ustedes mataron, al que crucificaron, a este Jesús es el que les estoy predicando. Y esto es lo que confronta la vida. Dice, una proclamación histórica de la muerte y la resurrección, exaltación, vida y ministerio de Jesús presentada como cumplimiento de la profecía y con el acento de la responsabilidad del hombre. Es una proclamación histórica la que hace el apóstol en este momento. Muestra la historia de Jesús para confrontar el pecado del hombre. Presentar los estándares de Jesús a la humanidad, eso confronta al pecador. Por eso nosotros nunca vamos a predicar aquí, como les vuelvo y repito, Dios ama al pecador y odia al pecado. Dios los odia por igual, porque la ira de Dios está sobre el que practica el pecado. Entonces tal afirmación no cabe en la Biblia. La Biblia enseña lo contrario.
Por eso es que el pecador dice, ay, si Dios me ama, dice, Dios me ama tal cual soy. Al final Dios es tan bueno que todos nos vamos a ir al cielo, dice, porque nos han metido eso en la mente que Dios ama al pecador y odia el pecado. Entonces de ahí viene esa frase que dice, si Dios es tan bueno que Dios al final a todos nos va a salvar. Y la Biblia dice todo lo contrario, mis hermanos. Cristo murió por los suyos, por sus ovejas, por los que oyen su voz. Las mismas escrituras nos dicen que Él llama a sus ovejas y las ovejas oyen su voz y lo siguen. Por eso es que muchos hoy en día viven atrapados en sus delitos y pecados porque no oyen la voz de Jesús, no atienden al llamado de la palabra de Dios. Y Juan lo dice también, que el que no recibe la palabra de Dios ya ha sido condenado. Entonces es importante entender las escrituras en su contexto. Una evaluación teológica de la promesa de Jesús como Señor y Cristo. Aquí es importante. Él les está mostrando a Jesús como Señor y Cristo. O sea, Cristo es el ungido, el Salvador. Que hemos hablado ya muchas veces, que hay mucha teología hoy que dicen reciban a Cristo como su Salvador, pero no lo quieren como Señor. Cristo no solamente es un Salvador, no es un apagafuego, es su Señor y Salvador. El que no tiene a Jesús como Señor y Salvador, no sé a qué Jesús tiene. Pero la Biblia es directa y dice que Jesús es Señor y Salvador, que es lo que el apóstol está mostrando en este momento a estas personas que estaban escuchando su sermón. 3. Un llamamiento a creer el perdón de los pecados y a recibirlo. Esto también nos lleva a lo que hemos estado estudiando en los grupos. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón para con Dios, para que recibamos el perdón de nuestros pecados. Deberíamos reflexionar sobre la autoridad y el liderazgo de Pedro en el día de Pentecostés, la gracia que recibió de Cristo en la restauración después de la negación. Él permitió predicar el Evangelio y hacerlo con valentía. El Señor sabía que Pedro lo negaría. Pedro, el gallo no cantará hoy hasta que me niegues 3 veces que me conoces. Así lo dice Lucas 22:34. Más tarde esa noche Pedro, de hecho, negó al Señor y al hacerlo se quebró emocionalmente. ¿Cuántos aquí hemos sentido ese quebrantamiento de corazón? Saber que hemos fallado a Dios. Y eso, mis hermanos, debe de haber siempre en nuestro corazón, quebrantamiento de corazón. Sin quebrantamiento, mi hermano, no hay perdón. Pero a pesar de que vivió con los discípulos y con Jesús 3 años de ministerio terrenal, a pesar de eso, lo negó al Señor. Pero el Señor ya le había dicho que lo iba a negar, porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Sabe nuestras debilidades, sabe nuestras fortalezas, pero sobre todo sabe que el poder del Espíritu Santo es lo que nos habilita para siempre depositar su palabra en nosotros. Ninguno de los que estamos aquí yo creo que sería capaz de decir, pastor, yo no peco. A mí ya solo me faltan las alitas y ya estuvo. Y ninguno de los que estamos aquí yo creo que estamos exentos del pecado. Pero a pesar de todo eso, de que nosotros faltamos a Dios en muchas cosas, a pesar de todo eso, la garantía de nuestra salvación es el sello del Espíritu en nosotros. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, tenga esa seguridad de su salvación, de que ese Espíritu está ahí conmoviéndonos constantemente y quebrándonos constantemente en nuestro pecado.
Sin dolor al pecado no hay redención. Pedro ha sentido el dolor de su pecado y la redención por la gracia de Cristo. La razón por la que esto es importante es que la historia de Pedro es la historia de todo cristiano. La misericordia del Señor puede restaurar a cualquiera. Ahora Pedro extiende esa misma misericordia a la multitud que se reunió en el día de Pentecostés. Esa gracia que nosotros recibimos, porque nosotros no somos mejores que los que están afuera. Todos al final hemos estado en la condición de pecador. Si lo único que nosotros vino y amaneció el Evangelio antes en nosotros, y eso solo es pura misericordia de Dios. Pero así como el apóstol no se quedó solo con esa gracia para su vida, sino que le extendió delante de 3,000 personas, esa misma gracia debemos de compartirlo con los demás. Que el mundo conozca a Jesús de la Biblia, no al Jesús de la religión, no al Jesús que todos quieren escuchar, un Jesús que casi que hippie, que solo es amor y paz. Jesús es un Jesús que pide santidad en nosotros, un Jesús que pide que debemos de negarnos a nuestro propio placer para seguir a Él. Dice la misma palabra en que Jesús decía: cualquiera que quiere ser uno de mis discípulos tiene que negarse a sí mismo y seguirme, tomar su cruz y seguirme. Eso es el verdadero discípulo de Jesús, aquel que tomó la cruz y sigue para adelante sin ver para atrás. ¿Se acuerdan a la mujer de Lot, verdad? ¿Cuál fue la orden que le dio cuando estábamos en Génesis? Salgan del lugar donde estaban sin ver atrás. Y esta mujer, como tenían muchas posesiones, muchas cosas que tenían allá, volteó a ver atrás y se convirtió en una estatua de sal. El problema es que nosotros volteamos siempre a ver atrás. Dijeron: no, pero es que antes que estaba sin Dios me iba mejor, dicen muchos. Antes que estaba sin Dios no tenía tantos problemas. Los problemas siempre los hemos tenido. Lo que pasa es que cuando estamos en Dios queremos que desaparezcan instantáneamente. Y no, Dios lo único que nos ha prometido es estar con nosotros, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, de las enfermedades. Dios está con nosotros. Y esa es la promesa que tiene el creyente. Y eso nos debería de dar aliento siempre a nosotros, de que Dios está en todo momento con nosotros. Y en su debido tiempo Él va a responder nuestras plegarias. Si están conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Las plegarias. Número 2, el método del sermón. En la segunda cosa que debemos notar sobre el sermón de Pedro es su método de presentar. Mire qué rapidez Pedro señala a los oyentes de las Escrituras. Eso es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, Hechos 2:16. De hecho, Pedro apela repetidamente a las Escrituras a lo largo del sermón, entreteje grandes pasajes del Antiguo Testamento que hablan de Cristo. Joel 2, Salmo 16 y Salmo 110. Un sermón, mis hermanos, sin la palabra de Dios no es sermón. Muchas veces muchos predicadores agarran un versículo solo para decir: voy a hablar de las Escrituras, y se olvidaron del versículo. Hablaron de su vida personal, hablaron de todo, menos del versículo que leyeron. Y el apóstol aquí nos está dando una cátedra de cómo podemos elaborar un sermón. Los que quieren aprender a escribir un sermón deberíamos de estudiar siempre este sermón del apóstol, porque esto es precioso lo que él escribió, lo que él habló, mejor dicho.
El sermón de Pedro es como nosotros un ejemplo maravilloso de lo que deberíamos de ser la predicación. Recurrir al texto bíblico, escuchen, recurrir al texto bíblico, explicarlo, aplicarlo y pedir una respuesta. Reglas para elaborar un sermón de la homilética. Primeramente, dice recurrir al texto bíblico. ¿Qué vamos a predicar en las iglesias? Bien, y no solamente es como muchos dicen, vamos a ver qué dice Dios, abre la Biblia y ya, ¡pa! Ahí, ¿qué dice? Judas Iscariote. y ahí no, dicen, eso no me parece. Y vuelven a abrir la Biblia y ¡pa! Lo que hay de hacer, hazlo ahora, le cae. No es de esa manera. Primeramente, oramos al Señor, vemos la necesidad de lo que está pasando en la congregación, oramos a Dios y pedimos dirección. ¿Qué palabra voy a darle a la iglesia? Cuando nosotros predicamos de manera expositiva, lo bonito es que tenemos esa secuencia. Pero también oramos al Señor para que este mensaje sea aplicado a la iglesia. Y dice que también aplicarlo, o sea, cuando yo elaboro mi mensaje, lo aplico primeramente a mi vida y oro al Señor para aplicarlo a la iglesia. Y después dice pedir una respuesta. ¿Qué es lo que el sermón quiere dar a la iglesia de hoy en día? Nosotros vemos lo que el apóstol está enseñando en este momento. Primeramente cita los textos del Antiguo Testamento, como vemos Joel capítulo 2, Salmo 16 y Salmo 110. ¿Qué es lo que buscaba el apóstol aplicar a través de estos pasajes que él está desarrollando? Aplicar primeramente que el hombre tiene la necesidad y la responsabilidad delante de Dios. La respuesta que él busca de su audiencia es que ellos se puedan arrepentir y puedan buscar al Señor. Pedro muestra aquí su primer capítulo de Hechos, que los apóstoles del primer siglo se dedicaban a la predicación expositiva. Por eso nosotros predicamos expositivamente. Su proclamación se centra en la persona y la obra de Jesucristo. Su enfoque es apropiado, dado que la importancia del momento que se acaba de ocurrir con demasiada frecuencia. Los sermones giran en torno a la historia, al tema, no relacionados, sin centrarse en Jesús. O sea, vemos lo que dice, el sermón tiene que girar a la historia. Nosotros buscamos el momento histórico de lo que estamos predicando. Yo ya les di en la introducción en qué método está escrito Hechos. Yo ya les di el contexto histórico, cuándo se escribió. Y todo esto nosotros ya tenemos un panorama general del libro de Hechos. Hemos venido desarrollando desde el capítulo 1 el acontecimiento para llegar a este punto. Pedro no hace esto, su sermón es directo y demuestra el cumplimiento de la promesa de Dios en la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, si nuestros sermones, mis hermanos, siempre la persona de Cristo tiene que ser el centro de lo que nosotros predicamos. Yo no les voy a venir a predicar aquí de mi vida personal, de la película que miré anoche. Yo les voy a venir a predicar de lo que la palabra me muestra en la persona de Jesús. Porque el mismo Jesús dice que toda la escritura habla de Él. Entonces, ¿cuál debe de ser la centralidad del Evangelio? Cristo Jesús. Sin Cristo no hay Evangelio. La explicación del fenómeno. Este era un fenómeno que había ocurrido. Recuerden, ellos
los apóstoles y los que estaban ahí hablando en otros idiomas, que ya lo vimos cuáles eran esos idiomas. El Espíritu Santo capacitando a las personas en ese momento para dar el mensaje de la palabra de Dios. Porque los que estaban ahí, los que no eran judíos, no iban a entender el mensaje que estaban transmitiendo. Y vemos después, que yo les decía la semana pasada, el hecho de que decían, estos están llenos de monstruos, están borrachos, decían. Hoy en día la iglesia ha tomado ese texto fuera de contexto para justificar las locuras que hoy en día hacen. Tirarse al piso, ladrar como que si fueran perros, hacer esos balbuceos para justificar. Dicen, no, es que esto aconteció lo que Pentecostés había predicho. Y la palabra de Dios dice más bien que eso era una ofensa lo que ellos estaban diciendo. Y eso es lo que va a explicar el apóstol en esta mañana también. Pero ahora comienza su mensaje estableciendo un punto de contacto a su audiencia. La afirmación de que están borrachos en el verso 15 se trata de un inteligente método para captar la atención de sus oyentes, por cuanto conecta con algo sobre lo que los presentes han mostrado curiosidad. Pedro señala lo absurdo, dice, de la acusación. Apenas son las 9 de la mañana, o sea, la tercera hora. A decir a ellos, están borrachos y son las 9 de la mañana, ya tendrían que ser ya los poditos más botados para andar a las 9 de la mañana a bolos. Entonces Pedro toma esa acusación que se les está haciendo para captar la atención de las personas. Es importante cuando predicamos el Evangelio o las personas que no conocen del Señor, tener una interacción con la persona. No solamente es de que yo voy a hablar, escucha a la persona lo que tiene que decir, y de lo que esa persona dice, órale al Señor para que ponga palabra en su boca para poder dar una respuesta a esta persona. Porque también nos llama el Señor a presentar defensa del Evangelio. A continuación señala la verdadera razón de lo sorprendente del fenómeno que han presenciado: el cumplimiento de una profecía de Joel 2:28 al 32, que todos los judíos devotos han anhelado ver el cumplimiento en Hechos 2:17. Es posible que en aquel momento Pedro no entendía plenamente las implicaciones de que el Espíritu Santo sería derramado sobre todo el género humano. Sin embargo, Lucas, que escribe estas cosas posterior, sabe que tal derramamiento incluye a los gentiles. Y al momento que vayamos a ir desarrollando Hechos, se van a dar cuenta cómo se sorprende aún el apóstol Pedro cuando dice, a estos también les dio Dios el don del arrepentimiento, y se sorprende porque él solo estaba pensando en Israel étnico, y esta promesa estaba desde Génesis, la promesa que Dios bendeciría todas las naciones en Abraham. O sea, aquí estábamos todos incluidos. Y vamos a explicar también esta mañana, que ya casi me termina el tiempo, este acontecimiento, porque muchos toman estos textos fuera de contexto, decir, y nuestros hijos profetizarán y vuestras hijas profetizarán, y ahí, pastor, ahí están, ahí está la continuidad de los profetas. ¿A qué se refería esta profecía de Joel 2:28? De que nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar. Vamos a ver lo que el apóstol está enseñando, porque por eso les decía cuando estábamos leyendo, es importante ver todo el contexto. Ya llevamos 2 capítulos
¿Y qué es lo que aconteció en el capítulo 1 para conectar a esta profecía? Señala acompañaría el derramamiento del Espíritu en los últimos días. Según el Antiguo Testamento, los últimos días fueron los días del nuevo pacto, de la nueva creación. Básicamente, Pedro enseña que está enseñando a la multitud que toda la promesa del Antiguo Testamento sobre nueva creación ahora ha sido inaugurada por la obra de Jesucristo. Y aquí es donde viene la capacitación para nosotros los gentiles. Miren, la obra de Jesucristo fue comenzada desde el momento en que Él puso sus pies, pero fue consumada en la cruz y en su ascensión. Que esa promesa del Espíritu Santo vendría sobre cada uno de que creyera en el Señor Jesucristo. Sobre cada uno de aquellos que hemos obedecido a Jesucristo está esa promesa. Ahora, ¿qué se quiere decir el apóstol cuando dice que nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán? Precisamente lo que estaba aconteciendo en este momento, profetizar en este verbo, lo que ellos estaban enseñando era proclamar la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo predicamos la palabra de Dios, estamos profetizando la palabra. Pero no es que estamos como los nuevos profetas de hoy en día. El Señor me dijo que si me da ese carro, Dios le va a dar un bus y le va a dar el carro que tanto anhela. Por allá escuché hace poco de un testimonio de una persona que dice que la pastora le había dicho que Dios le estaba pidiendo el carro de él y esta persona no quiso dar el carro y se lo robaron. Entonces la pastora decía, porque él no quiso dar el carro, Dios le mandó los ladrones. Son cosas que pasan, no es que Dios le mandó los ladrones. Igual si Dios, como le decía a un disque profeta que una vez me visitó, que me decía, Dios me dice que usted me iba a dar tanto. Pero le digo, pero hermano, si Dios no me dijo nada a mí. ¿Por qué le voy a dar si Dios no me ha dicho nada a mí? ¿Se acuerdan con la historia de María y José? Si María cuando le dijo a José que estaba embarazada, dijo que se iba a ir y la iba a dejar para no deshonrarla. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Mandarle el ángel para que le explicara lo que estaba pasando. ¿A quién se le iba a creer a María en ese momento? Yo creo que nadie, si no hubiera una intervención divina, que María hubiera salido a José, estoy embarazada del Espíritu Santo. Si el ángel no hubiese tenido la interacción con José, José no hubiese aparecido en la historia de que estuvo con Jesús y con María. Si Dios tiene que transmitir un mensaje, mis hermanos, Dios también puede hablar a nuestra vida de esta manera. Entonces hago este paréntesis porque es importante aclarar este tema donde dicen esta promesa de que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. ¿Qué van a profetizar? La palabra de Dios. Cuando usted y yo le predicamos al pecador sobre que Cristo viene, ¿qué está haciendo? Está profetizando la palabra de Dios, pero no estamos profetizando otra cosa que no sea la palabra de Dios. Entonces, en este contexto, a esto se está refiriendo Hechos. Por eso les decía, es importante ir viendo el acontecimiento que hay detrás. Detrás de esto viene la promesa del Espíritu Santo, habilita a las personas y ellos empiezan a hablar en nuevos idiomas, a predicar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. A esto se refiere cuando dice Pedro que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, pero no es que está haciendo la continuidad de la profecía, del ministerio profético, porque el ministerio profético ya cesó. Igual la palabra de Dios dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan.
Entonces no hay más profetas. La expresión de los últimos días de esta profecía comprende dos periodos distintos. El comienzo de la segunda está separada del comienzo del primero por mucho tiempo, pero siguiendo el modo característico en la perspectiva profética, el profeta Joel yuxtapone, que esta es una palabra hebrea, no se preocupen, estos dos acontecimientos y los presenta el uno al lado del otro. Lo que está presenciando en aquel momento es el comienzo de los últimos días en la persona, y todas las edades y condiciones profetizarán. Estamos viendo los últimos tiempos. Esto es la profecía que se dio en el Joel, en los Salmos, y fue cumplida en Jesús. Nosotros estamos también viviendo en los últimos tiempos. Desde la ascensión de Cristo decimos que estamos viviendo los últimos tiempos porque la iglesia espera el retorno de Jesús. Y esto, mis hermanos, es donde nos introduce el apóstol también, a estar expectantes a la venida del Señor. Nosotros que ya hemos depositado nuestra confianza en Dios, debemos estar expectantes en Jesús. Muy bien, se me acabó el tiempo y solo vamos a ver esta diapositiva más, porque no me va a dar chance para el siguiente punto. En este texto Pedro sitúa las lenguas bajo la idea general de la profecía. Esto se debe seguramente a que los apóstoles están aquí hablando en idiomas reconocibles, lo cual como profecía es el sentido de que edifica la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios 14, 1 al 5. Seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, que prediquéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y ahí, como les digo, si yo les hablo en inglés en este momento, voy a hablar misterios. Al menos que haya alguien que aquí hable inglés, cosa que yo tampoco lo sé. 13. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Función que hace la palabra, exhorta y consuela. El sermón que predicaba el pastor Denis, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es la función de la palabra de Dios. Verso 14. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces vean lo que el apóstol está hablando a los corintios. Porque si bien es cierto, el Espíritu Santo había habilitado a la iglesia de ese primer siglo para que pudiesen hablar en nuevas lenguas. Pero ¿qué es lo que pasó con los corintios? Claro, ellos estaban emocionados porque de repente la persona que apenas hablaba su idioma natal ahora estaban hablando en otro idioma. Y ellos se habían descontrolado, los corintios también. Y ellos habían puesto el don de lenguas por encima de todo. Imagínense tanto que a alguien que le costó hablar en griego, y ahora con el derramamiento del Espíritu Santo, ya automáticamente ya quisiéramos que ese acontecimiento pasara para que dejáramos de sufrir con el verbo to be. Ya quisiéramos que eso pasara, pero en ese momento el Espíritu Santo había habilitado a estos hombres a hablar en otros idiomas. Pero el apóstol está hablando en este momento, Pablo le dice que él quisiera más que profetizaran. En este verbo quiere decir que prediquen la palabra de Dios,
porque edifican a la iglesia, que a estar escuchando a alguien que está hablando en otro idioma, porque ni siquiera le entienden. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu venía sobre ciertas personas, capacitaba para propósitos especiales. A menudo profetizaban. Números 11, 26 al 29, números 15, primera de Samuel, 10, 6 al 12. Entonces, en el Antiguo Testamento eso es lo que acontecía. Ustedes pueden leer los profetas y los animo también. Se van a dar cuenta que el ministerio profético de ellos se llevaba a cabo más en la predicación. Y ustedes pueden contar, hablando de profecías bíblicas, ellos profetizaban bien poco, pero ellos se centraban más en la enseñanza, en predicar. Y yo los invito a que lean los profetas y se van a dar cuenta que su función siempre estaba dirigida a la predicación. Sí, Dios les mandaba un mensaje específico a cierta persona o a ciertas naciones, pero todo su desarrollo ministerial estaba girado a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a terminar aquí. Se me fue el tiempo, me faltó un punto que lo vamos a estar viendo la próxima semana también, si el Señor lo permite. Así que vamos a orar. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalece.